Son exactamente las 10 de la mañana, 5 minutos. Estamos aquí en la redacción por Infopico Radio, acompañándolos como todas las mañanas. 5 grados la temperatura en la ciudad General Pico, el cielo se encuentra nublado y el viento sopla a 3 kilómetros. Y como todos los miércoles, si no tenemos a un profesional, tenemos a otro, y en este caso ya tenemos con nosotros a Alejandra Pérez, que habitualmente cada 15 días se acerca para charlar sobre la temática específica, particulares que hacen. El último miércoles estuvimos hablando de otra cosa, ¿no? Es cierto, cuando no vino de Pablo urología. él nos contó del viaje. Estuvimos hablando de viajes. Abrió la botella de whisky. No, hizo un show acá. Totalmente. Ya estuvimos comunicados en la mañana de hoy. Está bien. Me preguntó, ¿va Alejandra hoy, no? Sí, va Alejandra. Controla, no. ¿Cómo va, Alejandra? Buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Todo Gracias tranquilo? por invitarme. No, Siempre. por favor, el gusto es nuestro, como siempre. Sí, todo tranquilo. ¿Mucho trabajo? Mucho, por suerte mucho. Bueno, a mí me encanta. Bueno, habíamos quedado el otro día, en la última parte, cuando yo te preguntaba sobre esto, cuando los dolores que generan tanto en adolescentes como en jóvenes, cuando llega un periodo menstrual, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Por qué solamente adolescentes y jóvenes? Y adultos también, digo, pero... Claro, en la edad reproductiva, porque después no menstruás. Claro, por eso. Claro, sería... Está bien. Claro, vos decís 38 es joven. Obviamente. Perfecto. Sí, No, viste, es para saber el sí. parámetro. Más de 60 también. Más de 60 también. Digo, ¿por qué ocurre este tipo de cosas? ¿No? ¿Por qué? A ver, lo preguntaba porque lo he visto y lo he sufrido con mis hijas. Claro, con algún familiar. Siempre hay alguna de las mujercitas de la familia que se queja. Sí, lo importante es que la menstruación no detenga tu vida, que no te invalide el dolor menstrual en las tareas habituales, que es la pregunta que nosotros hacemos cuando preguntamos, ¿te duele la menstruación? Entonces a veces, o tenés dolores o molestias durante la menstruación, entonces hay pacientes que lo naturalizan y no es así, de que, por ejemplo, decir sí, el primer día o el segundo día estoy en la cama, no puedo ir al colegio, o la que trabaja no puedo ir a trabajar, no puedo ir al gimnasio porque me molesta y bueno, no es normal. Puede molestarte, puede dolerte, pero no invalidarte o detenerte en las tareas habituales. Esa menstruación es la que esos dolores son los que hay que estudiar, ¿sí? Hay que escucharlos, estudiarlos y tratarlos. Pero esa es la idea. Parece más común de lo que... Claro, porque se naturaliza mucho a veces. Y bueno, el dolor está ocasionado en realidad por la contracción del útero, que tiende a eliminar toda la sangre, el endometrio que se está descamando, que es la capa que cubre por dentro el útero. Cuando no ocurrió la fecundación, todos los meses el ciclo hormonal, si no tenemos un método anticonceptivo hormonal, ovulamos y se prepara el útero para concebir. Si no se produjo la fecundación ni la anidación, esa capa que se vuelve frondosa, gruesa, llena de vasos sanguíneos, por si se implanta un embrión, esa capa se desmorona, se cae y esa es la menstruación. Entonces el útero, ¿qué hace? Se contrae para eliminarla. Ahí se liberan prostaglandinas, que son las que provocan las contracciones uterinas y las que provocan el dolor también. Ajá. Entonces, bueno, hay cuando es normal son molestias, dolores que con un analgésico antiinflamatorio de uso corriente se calman, sí. pero hay veces que no es así. Entonces cuando ya la paciente se descompone, a veces tienen diarrea, vomitan, tienen dolor de cabeza, la pasan mal y no todos puede, los meses, es todos recurrente. Los meses. Entonces eso no hay que naturalizarlo ni pensar que es normal, consultar, ver de qué se trata, estudiarlo y tratarlo, y no para todas las pacientes son los mismos tratamientos, porque depende de la patología y también los antecedentes de cada paciente. Hay pacientes que tienen miomatosis uterina y a lo mejor con la miomatosis molestan más las menstruaciones. Los fibromas, que dicen, miomas o fibromas.
que es muy común. Y bueno, y la causa que ocasiona un dolor menstrual importante es la endometriosis, la famosa endometriosis que la pueden haber escuchado como causa de infertilidad, es una de las causas de infertilidad que se tienen que tratar. Y bueno, la endometriosis, que cuando es muy severa y avanzada, te lleva a que te destruye los órganos genitales femeninos, porque te provoca fibrosis en las trompas, las obstruye, quistes en los ovarios, endometriomas, que son Mirá. quistes hemorrágicos. Y bueno, es una patología, bueno, bastante severa. Y a ver, bueno, hay diferentes tipos de endometriosis, hay otras más leves, pero bueno, cuando es severa es una Sí. causa de infertilidad importante y difícil de tratar también. ¿Hay alguna medicación para esto? Sí, hay medicación. ¿Eh? Sí, hay medicación. Sí, se trata y sobre todo de las endometriosis que las tenemos, que son manejables. ¿A partir de cuándo se comienza trata. este tipo de situaciones que se dan? ¿De ya de adolescentes? Y empieza en la adolescencia, ya ¿Y empieza. se puede ir agravando con el tiempo, Y Alejandra? sí, la endometriosis sí, porque avanza, porque se implanta ese tejido del endometrio, que yo les decía que es la capa que cubre por dentro el útero, se implanta fuera del útero y Sí. provoca todas estas, estos implantes provocan o endometriomas o focos a nivel de las trompas que la llevan a la estrechez, Ujú. bueno, y son causantes de mucho dolor y también de infertilidad. Ujú. Muchas veces Pregunto. las diagnosticamos cuando consultan que no quedan embarazadas. He escuchado en alguna oportunidad rara vez tener dolor en las mujeres mientras mantienen relaciones sexuales. Sí. ¿Tiene que ver Sí. con esto? Bueno, Por- la me imagino endometriosis por lo que puede vas dar describiendo. relaciones sexuales dolorosas cuando Ujú. ya hay implantes pelvianos, a veces en los ligamentos pelvianos también puede haber implantes, y también, bueno, en las enfermedades inflamatorias pelvianas, que también la famosa EPI que le llamábamos antes, la enfermedad inflamatoria pelviana da mucho dolor y dolor durante relaciones sexuales dolorosas. Mira vos. Sí. ¿Qué pasa cuando se toma un anticonceptivo? ¿Esto Sí. varía? Mira, ¿Cambia? y mejora Sí, cuando son dolores menstruales que no es una patología que lo está provocando, cuando sí. son dolores menstruales ya de cada paciente, el anticonceptivo lo atenúa mucho porque como no te deja ovular, son anovulatorios los anticonceptivos orales, no te dejan ovular, te bloquean la ovulación. Ujú. Entonces todo el mes tenés una mínima dosis de estrógeno y progestágeno que te bloquea la ovulación, y que cuando la dejas de tomar después de la famosa 21 días, Sí. que hay anticonceptivos que tienen 7 días de placebo y otras que tienen 4. Bueno, en ese placebo es donde uno no toma, no hay hormona, entonces baja en sangre y se produce la menstruación. Bien. ¿Es bueno o es malo tomar anticonceptivos? No, a ver, no Porque, es... a ver, hay un mito que dice, no, pero esto es malo, que con el tiempo, que uno lo No, escucha el muchas veces, ¿no? anticonceptivo, si la paciente no tiene contraindicaciones Sí. a las hormonas, el anticonceptivo tiene mínima dosis de hormona necesaria para bloquear la ovulación. Generalmente los anticonceptivos orales son 100% de efectivos, bien tomados, y la efectividad depende de la paciente. Claro. Que lo tome bien, que no se olvide, que lo tome horario. Y bueno, y eso es importante porque ellas manejan su planificación familiar Ujú. de esa manera. Y además dan menstruaciones escasas, no dolorosas, pocos días, y es bastante cómodo para la paciente. También existen los anticonceptivos sin estrógenos, que es un progestágeno solo, que prácticamente no menstruan o menstruan muy poquito, y es para las pacientes que tienen contraindicados los estrógenos. Por ejemplo, pacientes con cefaleas, con gastritis o acidez, pacientes que no toleran el estrógeno. Ujú. Bueno, ese anticonceptivo es un progestágeno solo, porque en realidad la hormona que bloquea la ovulación es la progesterona. El estrógeno está agregado para hacerles un ciclo más normal, que ya se vean que menstruan todos los meses. Está bien, está Ujú. bien.
Ok, ¿cambia algo así como hemos hablado de la testosterona y esto, cambia algo en el humor de la persona, de la mujer, al tomar este tipo de pastillas? No, No. no. No, porque pensá que es menos hormona que la que tenemos nosotros habitualmente, la mujer habitualmente cuando ovula y Ujú. tiene un ciclo hormonal propio. Qué bueno, cuando existe el ciclo hormonal natural, puede que a lo mejor el pico de estrógenos la vuelva un poquito más sensible o más irritable, pero bueno, puede haber algún cambio leve de humor, pero no es tanto. Yendo a esto de los anticonceptivos, ¿qué anticonceptivos existen hoy en día? O Sí. por ahí el más difundido es el preservativo en el caso Bueno, es que del cuidado de los dos y las pastillas anticonceptivas. sí, bueno, los vamos a dividir a los anticonceptivos en hormonales y no hormonales. Los Ok. hormonales, para que nos entendamos, los hormonales Sí. son, pueden ser vía oral, que es la famosa píldora, que es Ujú. muy conocida y muy usada. También tenemos el anillo Efectiva. 100% bien tomada, sin olvidarse y sin tomar otro medicamento que interactúe con la pastilla en el metabolismo, ¿no? Por Porque hay ejemplo. algunos, bueno, por ejemplo, hay antibióticos beta-lactámicos que compiten con la pastilla. Hay algunos psicofármacos también que compiten, pero en general es poco. Y bien tomada te referís Siempre a... horario, Siempre porque horario. tiene una vida media de 24 horas Ok. en sangre. Entonces siempre a horario y tiene un nivel de tolerancia de 1 hora menos, 1 hora más del horario estipulado. Está bien. Que es Ajá. lo que les decimos siempre a las pacientes, ¿no? Si Hoy un en día día se con el olvida- celular es fácil porque le decimos poner una alarma de tu Un recordatorio, anticonceptivo sí. y Si a un la día hora. se olvidan, Bueno, si un día se olvidan, tienen que tomarlo. Ni bien se acuerdan, que se dan Sí. cuenta que quedó esa pastilla en el blister y no está tomada, la tienen que tomar. Y ese día, la correspondiente a ese día también. Pero tienen que cuidarse con preservativo sí o sí los 7 días posteriores al olvido de la toma. Ah, mira. Sí o sí. Mira. Eso siempre lo hacemos, hincapié. Lo mismo que cuando se inicia un anticonceptivo, la primer caja que se va a tomar, cuando no están cuidándose con anticoncepción hormonal, las primeras 7 pastillas tienen que cuidarse sí o sí con preservativo, con método de barrera, porque tarda 7 días No sé, en bloquear la ovulación. perfecto. ¿Eh? Pero, ya que nombramos el preservativo, siempre es el tema con las pacientes, sobre todo cuando no hay una pareja estable, y sobre todo en las adolescentes, por más que tengan pareja estable, Sí. como recién inician su vida sexual y va a haber otras parejas a lo largo de Se su vida, recomienda. se recomienda el doble método, a rajatablas. Sí, está Les bien. digo yo, es el método que te va a garantizar que no se va a embarazar, que es el anticonceptivo. Entonces ellas manejan su planificación de vida ellas, que es Ujú. importantísimo. Como siempre les digo, no que te lo maneje el destino, sino manéjalo vos. ¿Cuándo querés tener hijos? ¿Con quién? Está bien. ¿Y en qué etapa ¿Y de en tu qué vida? circunstancias? ¿En qué circunstancias? Y bueno, y el preservativo sí o sí para no contagiarse de enfermedades de transmisión sexual. No contagiarse ni contagiar. ¿No? Siempre. Volviendo a los métodos hormonales, quiero nombrarles que está el anillo vaginal, ¿Qué que es eso? cuando el anillo vaginal es un anillo que libera hormona y la vagina es una esponja de vasos sanguíneos. Le digo yo, entonces absorbe continuamente la hormona que libera el anillo. ¿Pero esto dónde se pone? En la ¿Cómo es? vagina les enseñamos a colocarlo. La ventaja que tiene el anillo es que no es como la copa menstrual, la que usan cuando Sí. menstruan, tiene que estar ubicada de manera tal que el cuello del útero quede dentro de la copa para que no se manche, que vaya toda Sí. la sangre a ese recipiente Ujú. intravaginal. Bueno, acá no. El anillo vaginal puede quedar ubicado como quiera, como quede, que siempre actúa, pero siempre dentro de la vagina. ¿Y qué? Libera hormona Sí. y se coloca
Cuando inicia la menstruación, Sí. primero o segundo día, ya se coloca en la vagina, se deja colocado 3 semanas Tres y en la semanas. cuarta semana se saca para menstruar. Luego se compra otro y se coloca otro. Perfecto. Es muy Y se puede tener relaciones cómodo, sexuales. se puede y tener demás. relaciones con el anillo y si les molesta, tanto a ella como a su pareja, se puede sacar, lavar y se deja en el lavatorio limpio hasta más o menos 3 horas puede estar fuera de la vagina y después que termina de tener las relaciones sexuales que tenga, lo vuelve a enjuagar y se lo coloca nuevamente. Todas las pacientes, Sí. no todas las pacientes son para todos los métodos ni todos los métodos Sí, para es, todos. como, es como Van complejo, es como eligiendo. como No es un como- Norrin, parece. No es por lo veo. complejo. Vos sabés que cuando le toman el hábito, les encanta porque no tienen que tomar todos los días. Claro. No es el parche, Claro. que también el parche es otro método hormonal que se coloca en la piel, se puede colocar en la parte de abdomen o espalda, o algunas se lo colocan en el brazo, pero se ve. Está bien. Se ve, cuando ¿Y están con la tiene pareja se ve. ¿Y este parche tiene el mismo efecto que los otros? El parche es igual, el mismo efecto que los otros métodos hormonales. Qué bárbaro. Tienen que colocárselo 1 por semana, 3 parches, la cuarta semana no, que es para menstruar. Esto del anillo es la primera vez que lo veo. El anillo se llama, bueno, no sé si se puede dar el Sí, nombre. sí. El ring es, yo tengo Para que la pacientes gente que tienen en la mucha radio- aceptación. Para que la gente en la radio lo pueda visualizar, Claro. es como un Norrin más grande. El Norrin Claro. es como si fuese una bandita elástica, pero más gruesa. Pero más gruesa porque ahí es como un cilindro Claro. redondito, es un aro y es flexible, entonces se puede aplastar así para poder Introducirlo. lograr introducirlo y lo empujan con el dedo perfectamente bien adentro de la vagina. Quede como quede dentro de la vagina, Tiene Sí. su efecto. no importa, se absorbe. Tiene Entonces, su efecto. es cuestión de hábitos. Mirá Cuando vos, las chicas se acostumbran a usarlo Sí. y Prefieren esto le que agarran la sobre mano. otro. Y las que no quieren tomar todos los días prefieren el anillo. Claro. ¿Cuál es el denominador común? Pará, Ah, y de todos. hay un pellet también, tengo entendido. Sí, hay uno que se pone- el Implanon. Se pone debajo de la piel también. Y bueno, a mí mucho no me convence por el hecho de que trae mucha alteración en el ciclo. Mira. He visto mucha alteración en los sangrados, de por ahí muchas Mirá. menstruaciones abundantes, por ahí 2 veces en el mes, por ahí pasó 1 mes y medio y no menstruaron, entonces las preocupa más que lo que... Entonces, tranquiliza, claro. y sí, no, y aparte después hay que sacarlo, deja cierta cicatriz. Yo siempre prefiero otros Otros, métodos menos no tan invasivos. invasivos Claro. y que son efectivos. Sí, porque esto se pone con 100%. una jeringa. Sí, se pone con una cánula. Te preguntaba, digo, cuál es el denominador común en cuanto a los métodos, ¿no? Que por ahí se usa más. Bueno, me faltó explicarte ¿Cuál? los no hormonales. Los no hormonales. a ver. Los no hormonales, que es el preservativo, los métodos de barrera y bueno, el famoso DIU. El DIU, que es el dispositivo intrauterino, Sí. que hay 2 tipos de dispositivo, que es el hormonal y el no hormonal. El no hormonal es el de cobre, que se usó muchísimos años, se sigue usando, y el más nuevo es el que libera progesterona, que tiene una bombita en el cuello del DIU que libera hormona que hace que el endometrio no crezca ni prolifere tanto, que no crezca tanto, que el endometrio es la capita sangrante del útero, sí. ¿no? Entonces se lo indica mucho en las pacientes justamente que tienen mucha descompostura cuando menstruan, porque prácticamente no menstruan con ese DIU. Claro. Y las deja ovular y dejan tener su estado hormonal natural. ¿Y se coloca y Y cuánto tiempo de duración? Bueno, el DIU hormonal ahora se le está dando más tiempo. Antes eran 5 años, pero ahora se habla de 8. De 8 años que se lo puede dejar. Y no Porque- genera absolutamente nada dentro de A ver, hay algunos efectos colaterales descritos. Por ejemplo, hay casos de pacientes que por ahí pueden tener algún tipo de acné
por qué ese progestaje no puede dar Está un bien. poquito de acné, algún quistecito funcional de ovario que también lo tratamos con hormonas y desaparecen. Esos son los efectos más frecuentes, pero es muy solicitado el DIU. Y hoy en día también está otro DIU, Quilena, que es liberador de hormona y es para las pacientes sin hijos. Es más chiquito. Entonces, también es muy el usado. DIU solamente se pone en mujeres que hayan tenido hijos. No, antes era la indicación esa. Ahora pacientes que no han tenido hijos o no han estado embarazadas tienen contraindicado otros métodos o bueno, o no les resulta o no quieren. Quieren algo olvidándose. Explicándole todos los parámetros de alarma que tienen que consultar para cuidar su fertilidad posterior, todo, bueno, deja de ser un cuerpo extraño, ¿no? Claro, Pero generalmente son pacientes cuidadosas, que se controlan, que lo controlan al dispositivo, que no van a estar con suponte un flujo infeccioso sin consultar. Y en cuanto a seguridad, Mira, son muy seguros, bien. muy seguros. Siempre hay un porcentaje mínimo de falla que, bueno, puede moverse Bien. o a veces sin que se mueva puede llegar a suceder. Es muy raro. Sobre todo pero, los hormonales son más em, raros, ¿o no? En los hormonales es más difícil. Las fallas generalmente es porque se olvidaron o, por ejemplo, tuvieron vómitos y vomitaron o diarrea y ahí la tomaron la pastilla y la pastilla pasó de largo. Ahí. En esos casos también. Mirá. A veces hay que tomar la precaución de que si estuvieron descompuestas, bueno, que usen preservativo. Perfecto. Entonces se protegen de otra manera también. Alejandra, Hace una pregunta un oyente que se quedó con el tema el tema láser anterior que habíamos hablado en la jornada sí. anterior. Dice, preguntale tratamiento láser de incontinencia en adultas mayores de 80 años. Y bueno, siempre hay que evaluar el estado de la paciente y qué tipo de incontinencia y cómo están sus órganos, cómo está su vejiga, cómo está su vagina, el grado de atrofia. Hay que evaluar la paciente. Consulta al médico, como siempre. Sí. A la médica en este Sí, caso. sí. gracias por haber venido, Alejandra. No, gracias Excelente. a ustedes por invitarme. Muy Siempre espero haber sido clara. Muy ilustrativa, muy ilustrativa. Y siempre aprendemos algo nuevo. Siempre aprendemos algo nuevo, sí, Siempre. la verdad. No, y muchas... A ver, esto también es cierto que no siempre hay tanta consulta específica donde ¿qué hago si no tomé la pastilla? ¿Qué hago si me Claro. olvidé? ¿Qué hago? Esto está descompuesto. Yo nunca lo había escuchado tampoco. Claro, Esto, si estoy porque- descompuesto, tengo que usar Sí. preservativo para cuidarme los próximos Y días. porque si la tomaron y Sí, claro. antes de la hora Parece- estuvo con vómitos, Parece una obviedad, ¿viste? Pero pasa, pero que no la es. No, no, Sí, obviamente. No la es tan obvio. Son conceptos Sí, que hay sí, que tenerlo en cuenta. Sí. Muy en cuenta. Gracias. No, gracias a ustedes por Gracias. Muy bien. invitarme. Pasó por los micrófonos de Infopico Radio la doctora Alejandra Pérez, tocoginecóloga. Nosotros volveremos a tenerla dentro de 15 días y volver a evacuar dudas, obviamente, de todas aquellas preguntas que muchas veces nos llegan aquí a la mesa de Infopico Radio. La música, venimos enseguida, gente querida, 10 de la mañana, 28 minutos.